Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Ahora sí estamos saliendo muy bien. Muy bien. Qué bárbaro. Genial. Esto, ¿sabés lo que es esto? ¿Qué Esto es guitarreos de mi pueblo. El arte del guitarrero argentino. Idea y conducción. Carlos María Zeta. ¿Y quién más? Yolanda Por Lasalle. favor, muy bien. Guía espiritual. Recontra super guía espiritual. El Troesma. El gurú. Troesma. Sergio Albino. Muy bien. Muy bien, Ahí está. momento porque me Los está- grillos, Ay, los me grillos está nos saliendo están- ahí otra está. cosa, tal cual. Bien, lindo grillito. Parece Lindo, nochecita ¿vio? de otoño fresquita, el grillo se impone. Sí, totalmente. Bueno. Totalmente. Muy bien, bueno, buenas noches. Entonces, en esta noche, iba a decir atardecer, porque ahora ya se va corriendo, ya el sol ya es de noche, otoñal, Sí. fresquito, así como decían, fresco pachón, va a decir alguien, ¿no? Sí, hermoso. Así que, En realidad lindo, está hermoso, lindo, sí, sí. un día- una Además, noche muy agradable. vio don Carlos que dormir con un acolchadito está bueno. Sí, claro, sí, ya empezamos a usarlo, Lindo, ¿no? lindo, sí. Bien, bueno, vamos Hoy es una noche especial. especial, porque Sí. la semana pasada, bueno, cayó miércoles justo el 5 de abril, que bien, hay como tres de guitarristas. Arranque. No, porque pienso. Arranque. se me- y luego lo que pasa es que los pensamientos. Pienso y luego existo. Pienso y luego, o sea, después existo. Claro, No, bien. no es por eso luego. Y el bache en el medio. Largo, Y bueno, maestro. pará que arranque. Entonces El miércoles estoy pensando, pasado se me hubo- agolpan los pensamientos, por eso me Sí. quedé calvo. Los pensamientos se me agolpan, y bueno, así es. El miércoles pasado, no, usted vio que hay hay como 3 días de guitarristas distintos, del Sí. guitarrista de rock argentino, el otro y aquel. Bueno, el miércoles pasado fue una fecha, bueno, para los que somos guitarristas, muy, muy linda, ¿no? El 5 de abril Muy nacieron linda. en diferentes años, obviamente, y épocas, Abel Fleury, Suma Paz y Cacho Tirao, Ajá. 3 emblemáticos guitarristas, cada uno en lo suyo y en su época y en su momento y en su estilo, ¿no? Exacto. Y bueno, no nos alcanzó el programa, obviamente, apenas si pudimos empezar, y como son artistas tan fuertes, de tanto peso, ¿no? Y tanta importancia, decidimos ahora transitar el mes con un programita casi para cada uno. Sí, un Así que- programa, sí. gran programa. Un programa, sí, un programa. Con Un programa un gran guitarrista. con un gran guitarrista. Dedicado a él, Ahí está. homenajeándolo. Ahí está, sí. Sí. Yo soy una persona muy humilde, por eso hablo en diminutivo, ¿no? No, ¿Cómo? no me gustan a mí los diminutivos. ¿No? Bueno, No. no, no sé. ¿Quiere, Un maestro, psicólogo en que la sala o en la sala? audiencia que No, llame, lo buscamos que puede después. llamar al 0348-472-0507. ¿Estás seguro? Sí, 0348-472-0507. No, si estás seguro de que llame. Radio Carpincho. Y si hay algún psicólogo que pueda interpretar alguna Mm. cuestión de lo que estamos hablando, Mm. ¿no?
¿Qué Bueno. opine? ¿Qué le parece a Abel Fleury, por ejemplo? Vamos con esta. Sí, Yo presentaría, ¿no? Con una música. sí. ¿Qué le parece? Bueno, vamos entrando en el programa entonces y en el clima de este gran maestro, Abel Fleury. Bien, escuchamos Pájaros en el Monte, una especie de media caña, o algo parecido al pericón, Ajá. de Abel Fleury. Abel Fleury era un gran guitarrista que tocaba, bueno, repertorio clásico y compuso muchas obras, en realidad, de estilo criollo, sobre todo más bien del sur, salvo algunas cosas novedosas como una chacarera, en fin. Bueno, de una forma magnífica, ¿no? Era compositor y aparte un excelente intérprete de lo que componía, que no ves siempre se da la cuestión esta, ¿no? Sí, quisiera contar que él nació en Dolores, provincia de Buenos Aires, como bien dijiste hace un ratito, un 5 de abril de 1903. O sea, inició prácticamente el siglo XX, ¿no? Vivió en esa ciudad, en Dolores, a la que quiso mucho, hasta alrededor de sus 20 años. Y abandonó su pueblo, por decirlo de alguna manera, y se hizo amigo de los caminos. ¿Sabes por qué, Carlos? No, ¿Qué imaginas? Decime, ¿qué imaginas? Me imagino que salió a recorrer, bueno, en la patria, digamos, o la provincia, sí, en principio, con algún ideal un poco de llegar a donde más pueda, con su guitarra. Sería algo así, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Un muy joven Abel Fleury, ¿no? Sí, él quiso llevar la música criolla a todos lados, ¿no? Se decía de él que era un hombre intuitivo, aparentemente sin maestros. Comenzó con su instrumento la odisea de transitar las huellas del país y luego del mundo. Sí, hay, con respecto al autodidactismo de Fleury, es muy importante
Sí, es un hombre que se hizo solo. Ajá. Parece que era un hombre, bueno, ahí mismo dice las crónicas de la investigación del excelente investigador, valga la redundancia, García Martínez, ¿no, Héctor? Sí. Bueno, hay un diccionario que es un relevamiento de guitarristas, sobre todo del Río de la Plata, que escribió Domingo Prat, el maestro Ajá. catalán, discípulo de Tárrega. Bueno, ese diccionario lo escribió en el año 34. Y él refiere, Domingo Prat, que Fleury había pasado por su academia fugazmente, unas Ajá. clases, y él dice también Prat que le ha dado como unas clases de orientación en algunas cosas, pero que era un hombre que, digamos, como que ya sabía muy bien su sonido, lo que quería hacer, entonces, bueno. Sí, tuvo encuentros Esos con son grandes, temperamentos. ¿no? De la Sí. guitarra a lo largo de toda su vida. Sí, pero antes me sigas contando eso, porque hay que destacar, porque ahora la palabra autodidacta está muy devaluada. Ujú. Ser autodidacta en esa época eran hombres, eran temperamentos férreos, estudiaban de la misma manera como si fueran a la universidad, o sea, con un criterio de exigencia y esfuerzo. Fleury, por ejemplo, componía más difícil de lo que tocaba para él poder desarrollar su técnica. O sea, no se quedaba como la... Bueno, esta época es una época de lo todo fácilmente, viste que se dice zona de confort. Bueno, no se quedaba el tipo en eso, ¿no? Por eso le molestaba a veces grabar y ha grabado tampoco, ¿no? Se fastidiaba con ese sonido que suena realmente, es trabajoso como suena, pero se ve el empeño, o sea, se transmite a través de la música el empeño y el sonido tan que tiene como tenso y también denso, o sea, con mucho cuerpo, ¿no? Muy particular, que después ahí García Martínez habla también del sonido. Perdón. Sí, no, y también que creo que también ese debe ser un motivo por el que algunos de sus temas están incluidos como temas de estudio en muchos conservatorios, ¿no? Debe ser Sí, por claro. esto que vos actualmente hay muchos, estás sí, mencionando. sí, exacto, ¿no? sí. Uh-huh. Sí, antes no. Pero después vas a ver, a leer si querés ahí esa crónica, hay un conservatorio de Rusia que en los años, no sé si 40, ya se tocaba Sí. el milongueo del ayer con otro nombre. Sí. Él además tenía un espíritu muy bohemio y eso lo lleva a ir a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, entre ellos a una ciudad para él muy querida que fue Mar del Plata. Uh-huh. Y de Mar del Plata también va a Tandil, va y viene, recorre mucho esos caminos, ¿no? De Mar del Plata a Tandil, de Tandil a Mar del Plata, donde además ciudad donde se encontraba su abuelo paterno. ¿En dónde? En Mar del Plata, perdón, en Tandil. En Tandil. Hoy me escribió, porque puse en estos modernos WhatsApp, el estado de esto de Fleury, y me mandó un saludo, nuestro amigo Guillermo Marcos, el actor. Ajá. Y me dice, gran guitarrista, muy olvidado. Intercambiamos unos textos ahí de saludo y demás, y me dijo que yo le dije, porque Guillermo Marcos es oriundo de Tandil, no sé si está escuchando el programa, le mando un saludo, o si no, lo voy a invitar a que haga, si quiere mandar un audio, si está escuchando, sí, para que escuchar la crónica esta. Él dice que un tío de él fue guitarrista de estos escuadrones que formaba Fleury, de guitarristas, o sea, un tío del tandilense, así que es un lindo testimonio. Por eso, si Guillermo quiere hacernos nos quiere compartir ese regalo. Sí. Exactamente. Así que es un orgullo también para los tandilenses, porque Fleury, creo que en Tandil tenía un tío paterno, algo así, Damaso Fleury. El abuelo. Su abuelo. El abuelo. Sí. El abuelo. Exactamente. Que era un gran periodista de Dolores, parece. También, o sea que ahí Dolores y Tandil, claro, están unidos familiarmente, digamos, por los viajes de este abuelo, y después Mar del Plata. Mar del Plata en esa zona, en realidad, es como, era en esa época sobre todo la meca, ¿no? De estos lugares de alrededor, la meca era ir a Mar del Plata, ¿no? Ajá. Claro, una ciudad en florecimiento total, claro, en ese tiempo, ¿no? Exacto, sí. ¿Querés que continuemos? Sí. Escuchando un tema? Contame qué tenés ahí, porque después quiero también compartir otra cosa.
Es muy lindo estamos escuchando unas grabaciones documentales de Fleury, ¿no? Que fueron editadas así en forma particular, pero es muy difundido este disco, digamos. Sobre tarde. Sobre tarde. Sobre tarde. Bien. ¿Sabés de qué se trata? No, es una milonga. Sí, Sí. triste, dice aquí. Un triste Un argentino, triste. mirá. Ajá. Un triste argentino. Sí. Argentino. Bueno, El triste, claro, va y viene, es una especie que se desarrolla en porque viste que antes había caminos, ¿no? Obviamente, donde estaban las carretas y todo esto, y se transmitía mucho la música por allí, ¿no? ajá. Estaba, no sé cómo se llama en realidad, pero bueno, podríamos investigarlo. Había uno que iba de Mendoza a Buenos Aires, entonces, y después estaba, bueno, el Camino Real, y no sé si ese sería, aquí alguien que sepa me lo dice después, hay una conexión entre el Yarabí y la milonga, y entonces ahí se hace o sea, entre las músicas del norte y esta música del sur, ¿no? Que no tiene influencia, digamos, originaria, pero Ajá. en este caso sí, ¿no? Porque en el norte sí hay. Bueno, es muy interesante cómo los caminos van tiñendo las especies folclóricas, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí parece que salía el triste. Por lo menos era lo que yo había alguna vez investigado. Bueno, escuchamos entonces este triste que se llama Sobre tarde. Bueno, Sobre tarde, este hermoso triste argentino, compuesto por Abel Fleury, que la frase está en 8 notas, tarapa, taratata, ira, ¿no? O sea, que digamos sugiere el octosílabo de la milonga, ¿no? Tal vez pienso que haya tenido letra, no sé, tal vez, ¿no? Porque el título también, Sobre tarde, calculo que es bueno, todo ese celaje rojizo, ¿no? De los atardeceres, ¿no? Sí, es hermosísimo Es una este belleza, tema, ¿no? una belleza, sí, sí. Muy bello. ¿Y sabes con qué lo uno, Carlos? Con que en la biografía de Fleury habla mucho de sus encuentros con poetas. Uh-huh.
Este triste pareciera ser, vos acabas de decir que quizás tenía letra, pareciera una poesía hecha música, Claro. ¿no? Bueno, hubo ahí no me acuerdo el nombre, pero bueno, ya me acuerdo, si no está por ahí también, que lo llamaban el poeta de la guitarra. Bueno, a Fleury lo llamaban el poeta de la Claro, guitarra. exacto, sí, Claro. sí, el poeta de la guitarra. Sí, sí. Por su forma, él tocaba la guitarra como si cantara, Sí. como si la guitarra fuera una voz, ¿no? Claro. O sea, tenía era como palabra lo que sus melodías. Esa impronta, bueno, que es difícil de explicar, pero es una impronta que no era un guitarrista más, tenía eso, imprimía mucho su temperamento y le daba mucho sentido a la melodía que vos bueno, nada, vos ves el paisaje, casi te imaginás, ¿no? Sí, sí, total. Vos sabés que en Tandil él conoció y se vinculó espiritualmente con uno de los grandes poetas del país, que en ese momento tenían poca difusión. Él se llamó Lautaro Viana. Lauro Viana. Sí, perdón. Lauro. Como, sí, es su nombre, mirá, es Laura, pero en masculino. Lauro Viana. Ahí está. Y este poeta dicen que era un hombre muy solitario y tal vez por ese motivo pudo intimar con otro hombre sensible, también solitario y parco como él. Y de esa hermosa amistad nacieron cosas maravillosas, ¿no? Desde chamarritas hasta, bueno, otro tipo de canciones muy hermosas, ¿no? Sí. Han compuesto algún tango que cantó Ángel Vargas, parece también. Bueno, ¿no? En un momento este trabajo biográfico tan hermoso menciona de la incursión de Fleury en la música ciudadana. Después ya bueno, eso ya lo hablaremos. Sí, contaré. porque me estoy adelantando, veo. Sí, te estás adelantando. No, un bueno, poquito. entonces no voy a hacer Carlos. demasiados comentarios. A tu excelente trabajo, gracias Yolanda, de clasificar los textos y darles un orden cronológico también, Bien. Vos sabés que también cuentan que para cualquier investigador de la vida de Fleury, de su biografía, es muy difícil seguirle los pasos a este, como vos mencionaste, poeta de la guitarra, en forma cronológica, porque este artista, por su personalidad algo polifacética, se manejaba por la zona de estas ciudades bonaerenses de forma constante, o sea, iba, venía, recorría todos estos caminos, movilizándose en su mayoría por muchos lugares que además eran caminos de tierra en aquel tiempo. O sea, no era nada fácil. Así que este investigador que ha trabajado sobre la vida de Fleury ha tenido que andar bastante, Carlos. Bastante. Héctor García Sí, Martínez, sí, exacto. nombrémoslo porque es un gran investigador de nuestra guitarra criolla, y no solamente de Fleury, pero bueno, él se dedicó mucho a la vida de Fleury, le dedicó mucho tiempo. Sí, eran caminos de tierra, pero aparte eran, ahora también, lo que pasa es que ahora es todo mucho más cómodo. Es una zona, el sudeste de Buenos Aires, fuerte zona en invierno, hace frío, o sea, no es que está fresco, ¿no? Hace frío, te imaginas, una llovizna y camino de tierra y bueno, y ver cómo viajamos de un lado al otro, ¿no? Era muy duro, ¿no? Muy claro, duro. no es igual, ¿no? Que ahora. ¿No? Y ahora frío también, o sea, son otras comodidades. Ahora hay autopistas, qué sé yo. Pero Sí, bueno, sí. en esa época era muy inclemente todo, realmente moverse. Por supuesto que tenías un canto, calculo también, ¿no? Para una personalidad bohemia y solitaria y así muy soledosa, ¿no? También. Sí. Vos sabés que él tiene un encuentro con otro gran guitarrista. ¿Recordás vos de quién estoy hablando? Llamado Andrés. Ah, claro, Andrés Segovia, sí, sí. Claro, porque a esos de principios de agosto de 1928 llega a Tres Arroyos a ofrecer un concierto, uno de los grandes
guitarristas de todas las épocas, mundialmente famoso, que fue Andrés Segovia. Andrés Segovia. Y al finalizar Segovia su concierto, Fleury se acercó, por supuesto, a saludarlo. Y aquel grande de la guitarra, entre las críticas que le hizo a nuestro joven artista, tuvo un elogio a su sonido. Le dijo: reúne usted facultades que realmente son difíciles de obtener entre los guitarristas. Especialmente obtiene gran volumen y pureza en las notas, lo más indispensable para ejecutar en las grandes salas. Wow. Claro. Esto le dijo ¿En qué año? Segovia En 1920 a y Fleury. pico, ¿verdad? En 1928. También, te imaginas, tocar en un teatro con los sonidos en esa época, no sé qué sonido habría, era muy, muy precario, pero de todas maneras, aún hoy, ¿no? Es muy difícil, la guitarra no es amiga del micrófono, es un instrumento muy difícil de ecualizar, se dice, ¿no? Cuando ponerlo a punto con los micrófonos y demás, con el micrófono. Hay micrófonos para guitarras ahora actuales que son muy, muy caros, ¿no? Bueno, el que sabe, a condensador, bueno, en la guitarra hablamos así sonido clásico al aire, como se dice, ¿no? En esa época vos tenías que tocar y que te escucharan del gallinero, ¿no? Bueno, Claro. más como un hombre como Segovia que ya llenaba teatros, ¿no? Y Segovia también, un viajante y un caminador, no estaba ya en el divo, que siempre tuvo un temperamento de divo, esta es la verdad también, ¿no? Que lo ayudó mucho en su carrera. Pero Segovia vivió 10 años en Montevideo y se iba a los pueblos a tocar, también en Uruguay y acá en Argentina, ¿no? Ajá. Y hay según Héctor, él dice que Segovia no se radicó en Argentina porque él decía que de este lado, parece que decía que de este lado no había que hacer tanto por la guitarra como del lado de los Mirá, hermanos qué uruguayos en ese interesante. sentido, ¿no? Bueno, fue fundador de la Sociedad Guitarrística de Uruguay también, estaba en las actas Segovia, ¿no? Sí. Y aparte, dicho un comentario así un poco más de divertimento, era como me le gustaban bastante las mujeres y tuvo varias, hizo 10 años. Era medio pícaro. Bueno, algo pobre, ¿no? Después de tanta guitarra todo el día, ¿no? Bueno, En fin. bueno. No sé si pícaro, porque tal vez, no sé, las damas se las hayan pasado muy bien. Nada, era Segovia, no era cualquiera, o sea, un tipo... Sí, no clares. No, oscurece. no, estoy yendo hacia el artista, ¿no? Un hombre culto y demás, muy interesante. Yo si fuera mujer, sería interesante charlar con Segovia. No ¿Querés sé. que escuchemos una milonga? No aclaro más nada entonces, No. ¿no? Dale. Podemos escuchar una milonga llamada Ausencia. ¿Sí? Sí, bueno, esa tiene una particularmente para mí mucho... Escuchémosla.
qué belleza esto, ¿no? Sí, una hermosura. Bueno, cuando una de las últimas veces que yo vi a mi maestro, a Carlos Smigliani, me regaló unas partituras de él que tenía y unas pocas partituras que él tenía. Ajá. Y estaba esta ausencia, una partitura original de, bueno, no sé, él la habrá adquirido después, pero por lo menos de la década del 50, ¿la viste? Esas partituras marrones antiguas. Sí. Hermosísima, sí. Después en una época nada, la toqué, bueno, en fin, ahora ya está totalmente olvidada, pero me causa siempre nada, es como que lo auno a mi biografía, este tema de Florida, que mirá. tendría que volver a aprender otra vez, a revisar, no, a aprenderlo de vuelta. Es en do, no es tan fácil, porque es en do, después pasa a do menor, bueno, tiene muchas cejillas, y, es hermoso. Como un dato de curiosidad, Carlos, probablemente lo sepas, Abel Fleury tenía una gran pasión y una gran habilidad por el ajedrez. Claro. Él ha estado incluso en competencias importantes y ha ganado premios de esas competencias. O sea que además de la guitarra... Sí, guitarrista... Y, digamos, solitario ya, bueno, por ser guitarrista, y te imaginas al ajedrecista, ¿no? Ajá. El ajedrecista también tiene un temperamento que no puedes acercarte a ver y esa jugadita, ¿viste? No, ¿viste? Como los pescadores también. Yo lo comentaba Sergio Sergio Albino. Lo comentábamos con vos eso, ¿no? En el coche alguna vez he ido a pescar, yo sin saber pescar, nada, y los tipos, nada, te parás y se dan cuenta si sabes o no y se alejan, o sea... Los viejos pescadores, como se dice, te calan enseguida que no sabes pescar o que estás calculando a ver cómo tirar. Sí, hay códigos muy fuertes, ¿no? Sí, son tipos muy... No les podés enterar con nada. Sí. Salvo que, bueno, que seas un as en eso y a partir de ahí se empieza a entablar un vínculo. Después de los otros temas, pero es muy, por lo menos en esa época, muy particular. Temperamentos así, ¿no? Carlos María... ¿Vas a regalarnos alguna voy a tocar, canción? Sí. Siempre la misma que toco de Fleury, porque es la que, no sé, la que me sale más fácil en realidad. Yo toco tres cosas de Abel, bueno, Fleury, que es A Flor de Llanto, que es una milonga justamente que compuso a la muerte de Domingo Prat, este maestro y después la que hizo casi al mismo tiempo que esta, es que eso después quiero que escuchemos una cosa muy muy particular, el estilo pampeano, que bueno, nada, tengo que estar o venir tocando o más tranquilo como para hacerla, ¿no? Así que vamos a hacer el Milongueo del Ayer, que es una obra junto con el estilo pampeano del año 1926, es el año, ese año es muy particular, ahí lo cuentan varias veces, como muy importante en su vida. No sé si tuvo Mar del Plata también, o creo que es el año que empezó las fiestas de la guitarra, que después vas a hablar, ¿no? Ajá. Así que vamos a hacer el Milongueo del Ayer, que bueno, también es siempre que toco esta me aparece lo que yo considero que es mi paisaje, que es el mar solo, ¿no? Así que bueno.
Milongueo del ayer. Muchas de gracias. Fleury. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy hermoso. Vos sabés que él además alrededor del 1930-33, él parte a Buenos Aires y se encuentra con un famoso en ese momento actor y recitador criollo. ¿Sabés de quién estoy hablando, Carlos? Sí. De Fernando Ochoa. Ujú. Pero hubo también una particularidad. En este trabajo que hace Martínez de investigación, aparecen cartas de recomendación, cartas que, bueno, que tienen un significado y un sentido muy profundo, y que en ese tiempo se usaban como herramientas muy importantes, ¿no? Y quiero ahora leer la carta con la que llegó Fleury a Buenos Aires para presentarla a Fernando Ochoa. Y decía así: por supuesto estaba escrita por alguien que conocía a Fernando Ochoa, ¿no? Querido Fernando, aquí va este amigo, lleva una guitarra ecuménica que se ve envalentonada de acordes con Beethoven, es un galope de aguas claras con Bach, recuerda las nieblas de Grieg o se emponcha de tristeza, como de gauchos en un atardecer, en un estilo criollo. Una guitarra que de tanto empinarse al cielo ya tiene una estrella en el rosetón de cada clavija. Y la nota termina diciendo: Fernando leyó esta carta y le abrió camino a la elogiada guitarra. Nunca se arrepintió de ello, ni se arrepentirá. Desde entonces quedó atado al destino de Ochoa y fue el complemento, como la otra mitad, ¿no?, de este poeta. Ujú. Hermosa la carta, ¿no? Sí, muy linda. Bueno, Ochoa recitaba a Lauro Viana. Ajá. Entonces, lo tenía en su repertorio, ¿no? Y ahí se conocían de ahí. Sí. La Bien. carta, sí, estos tipos, viste, que no sé, era... yo admiro mucho esa época y cierta gente de esa época, ¿no? Nada, hacer una carta es una poesía eso, ¿no? O sea, muy seguro soy poeta. Y si mirá la carta que hizo el loco para recomendar, o sea, Ujú. le está diciendo, mirá, dale trabajo a este hombre, ¿no? O sea, porque es un gran artista, pues muy bueno. Claro, recibilo, Como escuchalo. Ujú. Esas cosas que... Vos viste que la modernidad está genial, es bueno, todo, nada, está muy bien muchas cosas, pero arrasa, o sea, es una vara que arrasa con todo, y hay cosas que volver a, digamos, a levantar de lo que se arrasó, ¿no? Porque son cosas que hay que recuperar, ¿no? Estos tratos entre la gente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no es careta, digamos. O sea, Pero además ¿entendés? es dedicación. Claro, porque alguien porque- se ha sentado a escribir una carta de presentación a otro Sí. poeta, ¿no? O sea, es dedicación. Claro, y usó esas frases, esas metáforas, porque también se sentó a escuchar al amigo. O sea, no es que qué lindo que tocaba. Se sentó se introdujo su música en su alma, digamos, y escribió la carta, ¿no? O sea, bueno. Sí, así. el compromiso, ¿no? Hoy, viste que cuando alguien pregunta, che, ¿conoces a...? No, yo no recomiendo a nadie, ¿no? Es la frase que hoy se escucha Sí. muy rápidamente, ¿no? Sí, sí. Esto es dedicación, dedicar tiempo y a la vez es comprometerse, ¿no? Ujú. Con lo que uno percibe, siente y piensa de esta persona, ¿no? Y de este gran artista. Sí. Ahora que yo toqué el milongueo del ayer, y de esa misma época, de esos mismos días, yo creo prácticamente es el estilo pampeano, está por ahí, ¿no? Sí. ¿Lo podés ubicar en el... ¿Se puede ubicar si no lo vamos buscando? Si no, Sí, vamos... yo ¿Cuánto primero, faltaría? claro, falta
un tema que bueno, quisiera, que es una Vidalita. Bueno, porque el estilo pampeano, tenemos, vamos a decir, tenemos un archivo de otro investigador que es Carlos López, ¿no? Que es de Quilmes, se llama Carlos Quilmes López. Es un gran difusor de la música, sobre todo del sur nuestra, que está en YouTube, y que recomiendo que vean su página. Carlos Quilmes López es un hombre, bueno, un hombre de mediana edad, no sé, que es muy... bueno, su página es muy linda y tiene muchas vistas y la pelea con la música del sur difundiéndola, y realmente tiene cosas maravillosas que hay que entrar y visitar. Bueno, él subió este disco armado, digamos, en forma por alguien alguna vez, quién sabe quién, ¿no? Armado en forma personal, por gusto de difundir la música florida, y es muy difundido este disco, es un CD, digamos, ¿está bien? Sí. Bueno, en ediciones así personales, que está muy difundido, y él lo subió al YouTube, es lo que estamos reproduciendo ahora, ¿no? Y hay en ese disco, en ese archivo, digamos, hay dos versiones, que eso es lo interesante que quiero, no sé si se pueden... Sí, exactamente, pegar dos una a versiones otra, de estilo pampeano. para que veamos cómo trabajaba Fleury, ¿no? Bueno, pero primero entonces vamos a escuchar ¿qué? Una Vidalita. La Vidalita de Fleury. Una Vidalita. Ahí está. Bueno, hermosísimo tema, Muy La hermoso. Vidalita de Fleury. Muy intenso, Fleury, muy intenso. Sí. Era, bueno, los adagios, digamos, las cuestiones lentas así, que pueden, nada, en la abstracción, digamos, primaria que puede tener la música, lo lento o lo que está en tono menor, así es triste. Bueno, la verdad que esto tiene una intensidad que es una tristeza... eso, como muy fuerte, ¿no? Como Sí. si fueran los temas lentos de Piazzolla, ¿no? Viste que decís, bueno, si el tipo está triste así, ¿no? Sí, vos sabés que dice que Fleury no era poeta de las letras, pero sí de los sonidos de su encordado. Y como
como sosteníamos al principio, surgió el conocimiento popular adornando con las melodías de su guitarra los versos que recitaba Ochoa, ¿no? Que había una unidad muy, muy profunda, ¿no? De él. Sí. Y también otra cosa para mencionar es que él llegó a presentarse en Buenos Aires en el Teatro Colón con un conjunto de 100 guitarras. Y eso fue ya en 1939, ¿no? Impresionante. Sí. Exacto. Sí. Era en el marco de unas celebraciones, ¿no? Después habría que ver, sí. Pero claro, 100 guitarras, sí. Sus famosos escuadrones de la guitarra reunió 100. Que había, por ejemplo, Ubaldo de Lío estaba. Ajá. Sí. Y creo que también el guitarrista de tango, Roberto Grela. Sí, jovencitos, ¿no? Jóvenes. Compuesto por guitarristas clásicos y populares. Exacto. Sí. Esos escuadrones de guitarra, sí. ¿Crees que escuchemos ahora el estilo pampeano en una primera versión? Claro, que es la versión, yo creo... Bueno, lo escuchamos y después lo comentamos. Sí, estilo pampeano de Fleury. Bien, el estilo pampeano de Fleury ahí es la versión, digamos, de la partitura que uno compra, ¿no? Ajá. La partitura está en re menor y acá el tono que usa él es re bemol menor, o sea, baja la afinación de la guitarra medio tono. O sea, y nada, uno accede a las mismas posiciones, todo como si fuera en re menor, pero suena... que es una afinación muy común en la gente del campo en el sur, ¿no? Ajá. Bajar, sobre todo cuando tienen letra, la guitarra se hace más grave y menos sonora, y ahí se puede recitar o cantar, digamos. Pero bueno, él lo usa, supongo, buscando un sonido también más como
así más profundo, ¿no? Sí, más profunda, Sí. claramente. ¿Podemos escuchar otra versión inmediatamente? No, No se puede. no, tendríamos Habría que que buscarla. juntarla. Bueno, porque Si querés que la busquemos, sí, la buscamos. si podemos a continuación, si se puede, porque es importante también, muy importante, ver cómo trabajaba este hombre, ¿no? Esto de, bueno, cuando lo pongamos vamos a ver que está en otro tono, hay otras velocidades, cambia algunas otras cosas que habría que volver a escuchar para comentarles, pero que como que no se conformaba con, ¿no? O que más bien que no se conformaba, el resultado final, quizá que sea esta versión, es fruto de un trabajo previo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con muchos, hasta cambios de tonalidad, de probar, ¿no es cierto? Y bueno, y él iba y las iba grabando, iba mirando cómo quedaban, ¿no? Era, bueno, muestra un poco ese trabajo interno, ¿no? Que, bueno, como si dijéramos la cocina de lo que después estamos escuchando, ¿no? Cosa que hacía mucho Gardel también. Gardel tiene tangos grabados en distintos tonos de acuerdo a los momentos, a las épocas, todos cantados fenomenalmente, ¿no? Pero como investigando, ¿no? En su voz también, en el caso de Gardel, si más agudos y más graves, y cómo interpretar, o sea, si eso llegaría digamos, a dar un sentido a la letra, al texto que estaba cantando, ¿no? Es muy interesante ver eso. Y bueno, esto queríamos compartir, ¿no? Compartir así que bueno, me he escuchado la versión de Fleury, entonces Sí, del estilo pampeano, digamos que se toca clásicamente, vamos ese a arreglo, escucharlo. vamos a decir, Ujú. y ahora vamos a escuchar esta otra versión de estilo pampeano. Escuchamos y después charlamos.
Bueno, magistral, realmente magistral. Yo quería que, bueno, que los oyentes, los amigos, apreciaran el trabajo Acá lo que hizo es el mismo arreglo, como se siente, comillas, lo mismo que está escrito en la partitura, pero lo que nada, yo intuyo, digamos, lo que pudo haber estado trabajando es las variaciones de este re, que lo hace en re bemol y ahora está en re sostenido menor, ¿no? Re bemol menor, o sea que fluctúa un tono, es decir, baja la afinación del 440 a medio tono y después la sube medio tono. Y es más brillante el sonido, ¿no? Sí. En las cuerdas al aire suenan brillantes, como prístinas. Se le fue esa profundidad, esa gravedad, ¿no? Esa profundidad, ¿no? Ya dije profundidad antes también. Sí. Bueno, esa gravedad, y es como la guitarra como más cantarina, digamos, y le da una impronta un poquito, el movimiento un poquito más rápido y matiza más, hace unos pianísimos que no estaban en la otra, y bueno, y al final lo hace como más ralentado, ¿no? No tan taca 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 taca, ¿no? Taca 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 taca, y va muriendo, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, nada, es muy, bueno, no sé, a mí me apasiona mucho, así que Bueno, con esta semblanza del poeta de la guitarra hemos querido rendir homenaje como reconocimiento al valor de su obra, que nos hace sentir más ligados a nuestras raíces, develándonos la verdadera esencia del ser argentino. Y hubo un poeta uruguayo, Yamandú Rodríguez, que escribió unas palabras sobre él con las que quisiera cerrar, Carlos, si te parece. claro, sí, el gran Yamandú. Sí, Yamandú Rodríguez dijo de Fleury: pájaro nochero, volcador de pasiones auténticas, ahonda la llaga de la emoción a través del embrujo de sus dedos. Siembra a voleo la semilla musical de sus canciones, dialoga con los arroyos, con los árboles, se aleja solo, infinito de distancia, en la noche sonora de la pampa. Apareció ante un escuadrón maravilloso de guitarras y fue asombrando los rumbos con los clarinazos de sus bordonas. Abel Fleury no es un guitarrista más, es la guitarra toda por donde se asoma el alma de la poesía. Hermoso, muy bien, muy lindo, ¿no? Muy bello, ¿no? Sí, una síntesis Sí. hermosa Ujú. sobre la vida musical de Fleury. Sí, de Abel que siento que uno tenía ganas de escuchar muchas más grabaciones, ¿no? Él dejó menos de 20. Ajá. Qué cosa, ¿no? Bueno, pero no hay que olvidarlo, estas pocas obras grabadas. Bueno, tiene su obra escrita toda, completa, ¿no? Se consigue fácilmente casi, pero bueno, su sonido, ¿no? Así que qué lindo esta recuperación de este sonido Hermoso. de la guitarra, ¿no? Para los guitarristas jóvenes, ¿no? Inclusive que es muy importante la historia del sonido de la guitarra a través de la historia de la patria, vamos a decir, de la historia nuestra, ¿no? Así que bueno, genial. Y bueno, le mando un abrazo a este actor amigo Guillermo Marcos, que le dije que el miércoles que viene vamos a estar con Suma Paz, entonces, y dice, bueno, dale, avísame, ahí sí arreglamos para charlar, no sé qué sabrá el de Suma, o querrá contar esta anécdota de Fleury mientras tanto, y lo saludamos. Dale. Así que bueno, lindo, un abrazo, creo Guillermo lindo. que está ocupado ahora. Bueno. Así que bueno, en fin, vamos nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo miércoles. Ahí está. Sí. En Radio Carpincho. Sí, en esto a que las es 20 horas. Sí, que es Guitarreos de mi pueblo. El arte del guitarrero argentino. Así es.